Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un BMW X3. Antes de comenzar con el montaje y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todas las piezas necesarias para su correcto montaje. También en el manual veremos que es compatible con varios modelos. En este caso vamos a montar una bola desmontable vertical. Como primeros pasos, antes de empezar con el montaje, tendremos que desmontar los pilotos, los reflectantes y los pases de rueda. También los tornillos que tenemos en la zona inferior del paragolpes. En este vehículo vamos a ver varias peculiaridades a tener en cuenta para desmontar alguna de estas piezas. Para quitar la grapa podríamos atacarla directamente aquí, pero para evitar que marque, lo haremos por abajo. Una vez quitado el plástico, aflojaremos los tornillos de la parte exterior y aquí en la parte interior, quitando el tapizado, tendremos el tercero que sujeta la esquina. Tiraremos para afuera, desenchufaremos el conector y ahora nos queda a la vista el tornillo que sujeta el paragolpes. Repetimos la misma operación en el lado derecho, quitando primero el plástico, soltaremos las tuercas y ahora el tornillo de la parte interior. Desenchufamos y aflojamos el tornillo que sujeta el paragolpes. Ahora es momento de desmontar los pases de rueda. Para ello quitaremos los remaches plásticos. Yo los quito con el sacagrapas tirando un poquitín y salen. Como veis, son remaches que ya no podemos volver a usar. Los sustituiremos por los que vienen con el enganche. El pase de ruedas viene registrado, tanto aquí como en esta zona del paragolpes. Debajo de él tenemos unos tornillos. Tendremos que quitarlo y ahuecarlo para poder acceder a los tornillos, este y este. Aflojaremos los dos tornillos. Recordar que son tornillos cabeza de 8. Repetimos en el pase de rueda derecho exactamente lo mismo. Quitaremos los remaches. Como os he explicado al principio del vídeo, tenemos que desmontar los reflectantes. Tenemos que tener en cuenta que justamente debajo hay un tornillo el cual tenemos que quitar para poder desmontar el paragolpes. Con la ayuda de una espátula la insertaremos en el lateral, haremos un poquitín de fuerza y después tenemos que tirar hacia nosotros. Y como os comentaba, el tornillo con cabeza de 8 que tenemos que quitar para poder desmontar el paragolpes. Repetimos la operación en el lado izquierdo, lo mismo. Ya en la parte inferior tendremos que desmontar un montón de tornillos, como vais a poder ver ahora. Y ahora es momento de desmontar el paragolpes. Para ello, ahuecaremos los laterales, primero un lado y ahora el otro. Ahuecaremos, tiraremos. En la parte superior vemos las grapas que nos lo sujetan. Tiramos y liberamos. Lo mismo en el lado izquierdo. Y por último, desenchufamos el conector del Partronic. Una vez desenchufado, ya retiramos el paragolpes y lo dejaremos en un sitio firme y seguro. En este vehículo tenemos que tener en cuenta que lleva la pieza de sistema de ayuda a apertura del portón automática. Antes de quitar el travesaño, deberemos de quitar
tanto la parte eléctrica como las grapas que lo sujetan. Desmontamos lo primero la sujeción del cableado y ahora el enchufe que tenemos aquí. Tendremos que hacer un poquito de presión para liberar la grapa y tiramos para afuera. Ahora quitaremos las grapas que lo sujetan. Antes de desmontar también el travesaño tendremos que quitar las tuercas que hacen de sujeción del escape. Y por último aflojaremos las tuercas que sujetan el travesaño al chasis. Y el refuerzo metálico ya no se utiliza. Una vez finalizados todos estos pasos, podemos empezar con el montaje del enganche. Colocaremos el cuerpo central del enganche, usando las tuercas que hemos quitado anteriormente. Una vez aproximadas las tuercas, apretaremos a un par de 87 Nm. Con la ayuda del tornillo de 830 con la arandela Glover lo pondremos sujetando el soporte del escape. Muy importante que se nos quede el centrador en su sitio para que no se gire, y pondremos la tuerca que ya teníamos anteriormente sujetándolo. En el lado izquierdo haremos exactamente lo mismo y ahora lo apretamos. Pondremos los tornillos de 12-25 con la arandela Glover en el lateral de la derecha. Si os fijáis, como siempre, son tornillos Delta Protec, los cuales garantizan que con el tiempo no se oxiden. 12-25 también para la parte superior de la bola, y en la parte inferior colocaremos la chapa que va doblada en L, que es para sujetar la base de enchufe, y la anilla de seguridad con el tornillo de 12-35. Apretaremos ya los tornillos de 12 con la dinamométrica 87 Nm. La chapa de luz la sujetaremos con el tornillo de 10, la arandela de ala ancha. A continuación, la arandela plástica, lo colocaremos sobre el soporte y apretaremos con la tuerca, de tal forma que se nos quede lo suficientemente apretado como para que suba y baje con facilidad, pero que no se caiga por su propio peso. Ya hemos terminado con el montaje del enganche. Faltará de colocar la pieza que nos va a sujetar el sistema de ayuda de apertura a manos libres. Para ello colocaremos la pieza que nos marca las instrucciones de esta forma, sujetándolo sobre el tornillo superior o inferior. No tiene posición, ya que es completamente simétrica. Colocaremos el tornillo de 6 con la arandela de ala ancha y por la parte interior lo mismo. En este otro lado, en el tornillo de la parte inferior, exactamente lo mismo. Apretaremos ambos tornillos y ahora colocaremos la pieza de esta forma con la ayuda de los otros tornillos que tenemos de 6 con arandela de ala ancha, y por la parte posterior exactamente igual. Colocaremos el otro tornillo en el otro lado, exactamente igual. Muy importante que nos acordemos de volver a conectar el sistema de apertura a manos libres. Y con estos últimos pasos damos por finalizado el montaje del enganche. Ahora es momento del kit eléctrico.
kit eléctrico en este vehículo disponemos de dos opciones. Uno sería el conexionado a la línea de campus. Dependiendo del equipamiento del vehículo, lo conectaremos o bien en la parte trasera o bien en la parte delantera, teniendo en cuenta que el positivo es directo y lo tenemos en la batería que va en la zona posterior. O dos, como es el caso, hoy vamos a montar un kit universal que va conectado directamente a las líneas de los pilotos y al tener la batería en la parte trasera nos facilita el montaje. Como primer paso, colocaremos la base de enchufe, teniendo en cuenta de hacerle que la apertura sea de forma lateral para evitar que nos colisione con el paragolpes. Una vez sujeta la base de enchufe, tendremos que pasar el cableado hasta el lado de la derecha. ¿Por qué lo pasamos al lado de la derecha? Porque tenemos mejor acceso al cableado que va tanto para la antiniebla como la marcha atrás y el positivo que tenemos la batería justamente al lado. Para facilitarnos ya el paso del cable al interior del vehículo, quitaremos esta pieza, aflojando las tuercas que lleva y los tornillos de la parte inferior. Retiramos la pieza plástica. Retiramos también la rejilla de ventilación. Con la ayuda de la espátula quitaremos. Retirada la rejilla de ventilación, veremos un tapón de goma en este hueco que nos queda aquí libre junto al depósito de AdBlue. Insertamos el cable por aquí. Gracias a la goma con varias medidas se nos ajustará perfectamente al orificio que lleva ya el vehículo. Ya tenemos pasados los cables al interior. Como veis, yo los he dejado recogidos y tenemos aquí también sin conectar el positivo directo y el de contacto. Si necesitáis esos kits, los tenéis en nuestra página web. Ahora enchufaremos la centralita y o bien con la sujeción de la anilla superior o, como en este caso, con la ayuda del adhesivo, la sujetaremos dentro del vehículo. Con la ayuda de un tornillo autorroscante sujetaremos los cables de masa. Una vez sujeta la centralita y puesto el cable de masa, será dejarnos organizados los cables y pasarlos al interior. He dejado el cable de positivo, el cable junto el de antiniebla y el de marcha atrás, que sería el cable azul y el de naranja, el cable del piloto derecho, que es el cable marrón de posición, y el cable verde de intermitencia derecha, y por último el cable amarillo de intermitente izquierdo junto al negro de posición izquierda y el rojo de freno. Los cogeremos todos juntos y los pasaremos al interior del vehículo. Volveremos a colocar el plástico del lateral. Ya en el interior del vehículo retiraremos este tapizado para facilitarnos el conexionado de los cables. Pasaremos el cable por aquí. Para pasar tanto el positivo como el cable del intermitente y en la posición izquierda, levantaremos aquí. Con la ayuda de un sacagrapas giramos un cuartito de vuelta, ambas grapas, y ya tenemos aquí a mano la batería. Y ahora pasaremos los cables ya, una vez que los tenemos aquí, al otro lado. Dejándonos el cable de positivo ya cerca de estas tomas y el cable del intermitente izquierdo lo llevaremos hasta la izquierda. Vamos a conectar el positivo sobre las líneas de positivo que tiene el concentrador de la batería. Pasamos el cable.
Le pondremos el fusible aéreo. Estamos situados justamente detrás del piloto izquierdo. Este es el conector del piloto, el cual lo hemos metido en el interior para poder facilitar el conexionado y que así lo podáis ver con mayor detalle. Cable azul con la línea verde, con el cable amarillo de entrada de señal del intermitente. Primer clic a mano y el siguiente lo haremos con el alicate. Cable amarillo, señal de posición. En la centralita lo conectaremos con el cable negro. Y por último, la señal de freno, que es el cable azul con la línea verde. Irá conectado al cable rojo de nuestra instalación. Estamos ya en el piloto trasero derecho. Nos dejaremos preparado el cable para poder conexionar aquí las señales de intermitencia y de posición. La luz de posición es el cable gris amarillo, con la luz de posición de la centralita, que es el cable marrón. El siguiente es el cable azul marrón, que es la señal de intermitencia. Conectaremos con la ayuda del robacorrientes el cable verde de intermitencia de la centralita. Lo siguiente será conectar el cable de antiniebla y de marcha atrás. Los tenemos justamente en el mazo de cables que tenemos junto al conexionado del piloto. En este caso tenemos el cable azul amarillo para la señal de antiniebla, que lo conectaremos con el cable azul. Presionamos y esta es la señal de antiniebla. Y por último nos quedará el cable naranja de marcha atrás, que va conectado al cable azul rojo de la instalación del vehículo. Una vez hechas todas las conexiones en la parte trasera, haremos la comprobación antes de cerrar. Para ello utilizaremos el Aragon Tow Bar Tester. Y una vez terminado con la comprobación de la instalación, pasaremos al montaje. ¡Vamos a ello! Una vez en la parte inferior, como podéis ver, he recortado con la ayuda de una tijera lo que sería la zona por la cual nos sale la bola y la base de enchufe. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche. A disfrutarlo.